salud mental. Piensa bien para mejorar. Salud mental. Salud mental. Vencer el miedo, desánimo y depresión. Pensando bien los vencerás. Salud mental. Salud mental. En salvando una vida te vamos a apoyar. Y no exagero cuando lo digo. ¿Cuántas veces te has quedado en la noche pensando demasiadas cosas? Demasiadas cosas que tú mismo sabes que no son algo bueno para ti. En el sentido de que sabes que no te conviene estar pensando eso en ese momento. Sin embargo, ahí estás. Lo sigues haciendo, pero porque meramente a día de hoy ya no tienes control de eso. Simplemente surge un pensamiento y ya te la pasas pensando en eso todo el día. Es un pensamiento que puede que te esté perjudicando y que puede que te esté llevando muchísima energía y tú no te das cuenta de eso. Cuidar la energía que nosotros tenemos es algo muy pero muy importante. Al final de cuentas es lo único que nos lleva a hacer cosas importantes para nosotros. Y probablemente tú drenas toda tu energía todos los días. Y puede que este hábito sea una de las cosas que más te drena energía. Y puede que tú ni siquiera te des cuenta. Y honestamente no deberías permitir que eso pase. Después de este video yo estoy muy seguro que dejarás de sobrepensar, al menos en medida como lo haces ahorita mismo. Porque también estoy muy seguro que si pones en práctica todo lo que te digo en este video dejarás de sobrepensar. Porque honestamente todo lo que he visto y todo lo que te voy a decir en este video es algo muy pero muy eficaz. Te estaré hablando un poquito acerca de la teoría o de las cosas que debes saber para que puedas dejar de sobrepensar. Al igual que te estaré hablando también de algún objeto que sé que te puede ayudar ahorita mismo a que dejes de sobrepensar y que siempre puedes tener contigo. Primero que nada, sobrepensar hoy en día es muy normal y créeme cuando lo digo que es demasiado pero demasiado normal. A día de hoy muchísimas personas sobrepiensan demasiado porque tienen mucho espacio para pensar. ¿A qué me refiero con esto? Si mantienes tu mente ocupada, lo más probable es que no pienses muchísimo en cosas externas o en cosas que no tienen mucho sentido para ti o que no te aportan demasiado. Sin embargo, hoy en día pasa totalmente lo contrario. Muchísimas personas no tienen la mente ocupada. Así que todos estos pensamientos son como un río. Al final de cuentas fluyen demasiados y solo tú eres el único que puede parar ese río, porque ese río está dentro de ti. Sí es un poco difícil, no te voy a mentir, sin embargo no cuesta muchísimo, en el sentido de que lo más difícil es saber cómo pararlo. Ahorita mismo te podría decir que dejes el celular y dejes todo lo que estás haciendo y que solo te sientes a pensar, que te sientes en donde sea, ya sea dentro de casa, ya sea fuera de casa, ya sea en el sillón, en una silla, donde tú quieras. Puedes mirar a la nada, puedes mirar al cielo, puedes mirar una pared, puedes mirar a donde quieras. Y primero que nada te va a entrar cierta ansiedad porque no estás haciendo nada. Y después van a llegar los pensamientos. Y vas a ver que la mayoría de esos pensamientos te van a agarrar con un poco de ansiedad. Porque vas a empezar a sobrepensar y sobrepensar cosas que sabes que no te convienen. Por ejemplo, cosas que tal vez tuviste que haber hecho antes. O cosas que incluso ahorita mismo pueden estar pasando detrás de ti. O situaciones que incluso deberías estar haciendo ahorita mismo. Sea lo que sea, en ese momento va a salir. Y yo solo quiero que mires esos pensamientos, solo que los observes literalmente, que ves cómo pasan y pasan y pasan y ver qué emoción te provocan. Y al igual que con los pensamientos vas a observar esas emociones y después vas a ver qué te desata cada pensamiento. Puede que uno te desate enojo, puede que uno te desate tristeza y así con varios pensamientos. Y al final de cuentas es un bucle, porque si no sabes cómo dejar de sobrepensar, ese pensamiento va a volver y a volver y a volver. Y lo más probable es que ahorita en tu mente sea un completo desorden. Y eso también es algo que tú puedes solucionar y es una respuesta que vas a descubrir dentro de poco. Honestamente yo te lo digo, sobrepensar no vale la pena, para nada. Sobrepensar es completamente inútil, porque primero que nada, la mayoría de cosas que tú sobrepiensas no te llevan a ningún lado. ¿A qué me refiero con esto? Puedes sobrepensar muchísimas cosas y al final de cuentas vas a volver al mismo lugar y probablemente te está perjudicando más de lo que te ayuda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Muchísimas gracias. Estamos en un programa más aquí en Hablemos de Salud Mental, transmitiendo en vivo y en directo desde Mérida, Yucatán, México, para todos ustedes. Mi nombre es Rosny López Hernández, soy activista, conferencista de la prevención del suicidio, el combate, la ansiedad y la depresión.
Y pues así como hemos dicho en programas anteriores, pues hemos decidido hacer esto para todos ustedes, para informarles y también para hablarles de los diferentes temas que tienen que ver con la salud, con la prevención, con el cuidado de la salud mental. Y pues bueno, hoy vamos a abordar un tema que yo creo que también es muy importante y que habla acerca de las cosas que estamos viviendo actualmente. Y eso tiene que ver, como lo vimos al principio, el doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Bueno, el doble ánimo tiene que ver, no sé cuántos a ustedes les ha pasado que inician algo y le están echando todas las ganas a ese algo, a ese proyecto, a ese sueño posiblemente, y de repente suele acontecer algo, está pasando algo y no lo terminamos. ¿Cuántos jóvenes les ha pasado, por ejemplo, que inician en una carrera en la universidad, llega a un punto a medias que no es lo que les gusta, no terminan esa carrera, se cambian de universidad y van en la vida así? ¿Cuántas veces nos ha pasado tener esa falta de sinceridad o compromiso ante una situación, ante una eventualidad, y pues no hemos llegado al término de aquello? Y bueno, eso es el doble ánimo o el doble pensamiento. Cuando estamos pensando en que lo queremos hacer, estamos encaminados a hacerlo, tenemos la energía de hacerlo, pero a medida que vamos caminando en el trayecto, en el cursor, empiezan a suceder las cosas negativas, las cosas malas. Inclusive, como lo hemos dicho en programas anteriores, empezamos a utilizar algo llamado esta autoconmiseración de nosotros mismos. Decimos, ay, es que pobre de mí, es que no tengo esto, es que no tengo aquí, es que no tengo un palanque, es que no tengo un padrino. Empiezo a pensar que no soy lo suficientemente bueno o buena. Empiezo a decirme a mí mismo que es muy difícil, que parece que no lo voy a lograr, y entonces empezamos a batallar, empezamos a entrar en esta batalla mental. El doctor Viktor Frankl dice que no hay peor lucha, que es la batalla contra sí mismo, y es la batalla que muchas veces tristemente podemos llegar a perder. Por eso es que también vemos hoy en día cuánta ansiedad, cuánta depresión, inclusive hasta un disparo en el índice de suicidios a nivel mundial, donde estamos sobre arriba de los 300,000 suicidios ya a nivel mundial. Y es ahí donde vemos cómo esta afectación también de tener un doble ánimo nos puede llevar a conductas de ansiedad, a trastornos de ansiedad o de depresión, o inclusive a pensar que no estamos o que ya no debemos de estar en este mundo. Y es ahí cuando uno tiene que tener mucho cuidado. Bueno, el doble ánimo es la condición que tenemos como seres humanos de que un día nos sentimos bien y en ese mismo día, en unos segundos, ya no nos sentimos tan bien y ya decimos, o somos muy caóticos, o hacemos de algo chiquito, lo hacemos así muy grande. Y en el término de la psicología también lo podemos llegar a comparar con el trastorno de la bipolaridad, que es estar muy bien, estar alegres, estar contentos y de repente cambiar a estar enojados, a estar peleados con todo el mundo. Pero más específicamente el doble ánimo tiene que ver con esta serie de pensamientos que tenemos, que muchas veces decimos, bueno, yo le voy a echar ganas a esto, me voy a meter en esto, me voy a enfocar en esto, lo quiero hacer, pero empezamos a tener en el trayecto, empezamos a sentir una serie de incomodidades, decimos que no es lo que yo quería para mi vida o no es lo que yo quería hacer, entonces me detengo, entonces empiezo a decir ya no quiero esto y me salgo muchas veces abruptamente de eso. Y vemos cómo estas condiciones nos van haciendo a nosotros o nos van haciendo pagar una factura muchas veces grandes. Y vemos también a otras personas como, a pesar de que van pasando cosas en la vida o va pasando el tiempo en la vida, vemos que son indecisos o no están tomando las decisiones necesarias. Y algo que nosotros ponemos o hemos puesto siempre en la mesa es que, aunque sean difíciles, nosotros tenemos que tomar decisiones que muchas veces van a ser complicadas, que van a inclusive nos van hasta alejar de personas
pero esas decisiones tenemos que tomarlas para poder llegar a concretar con aquello por el cual que venimos a este mundo, que se llama el propósito de vida. Y pues bueno, cuando suele acontecer esta parte del doble ánimo, hay una inconstancia, una falta de firmeza, que es más bien lo que suele acontecernos, que es no tenemos un propósito claro o firme. Cuando usted no está viendo aquello que usted quiere lograr, no lo está viendo con la claridad necesaria y tiene muchas dudas, entonces es ahí donde empieza a manifestarse el doble ánimo, que es la inconsistencia. Yo, para poder llegar a tener algo en la vida, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo primero que tener la noción o la visión de aquello que quiero lograr. Creo que todas las cosas que hasta el día de hoy han sido hechas o han sido construidas han venido de un pensamiento. En algún momento de la vida esos personajes dijeron, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero tengo que enfocarme. Así como usted, haciendo en un sentido metafórico, vamos a ponerle así, una relación metafórica. Cuando usted quiere tomar una buena foto, cuando usted quiere tomar una foto, ¿qué hace? Bueno, la cámara o el teléfono celular está diseñado, tiene ciertos componentes en la cámara que le hacen tener un buen enfoque para que entonces pueda tomar esa foto, pueda salir esa foto clara. Entonces tiene que tener un enfoque, y de esa misma manera, en el sentido metafórico, nosotros tenemos que construir un enfoque para poder llegar a aquello que queremos en la vida. Porque si vamos diciendo, ay, es que yo quiero hacer esto, pero después quiero hacer aquí, pero después quiero hacer acá, y me paso aquí, me paso allá, bueno, entonces estoy manifestando un doble ánimo, estoy manifestando un sobrepensamiento en el término psicológico. Estoy tratando de hacer esto aquí y después digo que no, y después me voy a otro, y vemos enteramente actualmente cuántas personas a nuestro alrededor parece que hacen un montón de cosas pero que no hacen nada. Y algo que, por ejemplo, yo aprendí hace algún tiempo, y que se lo comparto a todos ustedes por parte de mi abuelo materno, algo que muy claro decía, y que creo que eso es muy importante en esta vida, es que debemos de procurar no hacer tantas cosas en esta vida, debemos más bien de procurar hacer una sola cosa y hacerla muy bien. Y eso es algo que actualmente vemos a muchas personas haciendo un montón de cosas, haciendo esto, haciendo aquí, haciendo allá, haciendo tantas cosas, y se pierden en todo eso, y entonces terminan haciendo absolutamente nada. Y eso es algo de las cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque esta inconstancia que muchas veces manifestamos, o la falta de firmeza, al único lugar a donde nos lleva a entrar en un círculo vicioso con nuestras emociones, con nuestra forma de ver la vida, porque como le repito y le dije anteriormente, las cámaras hoy actualmente, a medida que va avanzando la tecnología, se van haciendo, o los ingenieros, los que construyen las cámaras, van haciendo que tengan un mayor enfoque, un mejor enfoque para poder tomar inclusive ya fotos a mucha distancia. Y yo creo ahí en particular eso es algo que nos hace falta a nosotros como personas o como seres humanos, que somos pensantes y que muchas veces somos hasta inteligentes. Nos hace falta tener un enfoque, un mejor enfoque. Y para poder llegar allí, pues hay muchísimas características que necesitamos tener para poder llegar a ese enfoque. Algo que suele acontecernos también en ese doble ánimo, en ese juego del doble ánimo para con nosotros mismos, es que experimentamos la división interna. Y en esta división interna podemos hacerlo de una forma quizás tangible o visible. No sé si usted en algún momento, yo cuando estaba un poco más joven, veía unos programas donde había un angelito, aparecía en una persona un angelito y aparecía un diablito también. Y el angelito le decía cosas positivas o cosas buenas que tenía que decir, pero pues el angelito le decía que no lo hiciera y quisiera todo lo contrario. Y así suele acontecernos en la vida. Tenemos esta bipolaridad dentro de nosotros mismos. La bipolaridad de que lo queremos hacer, de que queremos echarle ganas,
de que queremos lograrlo, de que queremos ir avante, de que nos va a salir bien, pero tenemos ese contrasentido que nos dice no lo hagas, no lo vas a lograr, no es algo que quieras para tu vida, y entonces entramos en ese choque de masas, entramos en esa división interna en que hay algo que nos dice que lo hagamos, que estamos allí quizás en ese momento, estamos en ese proyecto, estamos en esa carrera, estamos en ese lugar, pero hay otra parte de nosotros que nos hace sentir que ahí no debemos estar, que no es algo que queremos hacer, que no es algo en lo que queremos avanzar, y entonces ¿qué hacemos? Desertamos de ese lugar y nos vamos a otro, y nos vamos a otro proyecto, y nos vamos a otra cosa, y constantemente lo estamos haciendo, y constantemente estamos desertando de un lado para el otro, y para el otro, y brincamos al otro, y nos vamos así, y estamos constantemente en todo ello, estamos desertando de los proyectos, y eso es algo con lo que debemos de tener muchísimo cuidado. Hay influencia de factores externos. Estos factores externos posiblemente puedan venir desde atrás. Como ya lo hemos hablado anteriormente, el pasado que no ha sido sanado, que no ha sido cortado, ¿qué pasa? Pues tiene una presencia muy grave en nuestro presente. Inclusive llega momentos en la vida en los que tristemente el pasado nos hace pensar en que nosotros no somos lo suficientemente buenos para estar en X o en Y. Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas que por fuera los he visto muy bien, que por fuera se ven bastante bien, pero por dentro están con una lucha contra sí mismos, están en una lucha contra las diferentes personas que están a su alrededor, están en una lucha de emociones, de pensamientos, están en este sentido de vivir en doble ánimo, en un doble pensamiento, en el que sí quieren ir, en el que no quieren ir, en el que inclusive he escuchado de muchas personas, bueno, a mí me invitaron a fulana, a mengana fiesta, yo quería ir a esa fiesta, y ya me había arreglado para ir a esa fiesta, pero en el último momento ya no fui a la fiesta, y es ahí donde el pensamiento divaga de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo. Y algo muy en particular con estos factores que generan el doble ánimo, que tienen que venir del pasado, que inclusive lo hemos dicho también en otras ocasiones, que la familia en la que nacimos tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales que actualmente tenemos. Y algo en particular con estos factores es que viene del pasado, que viene de la familia en la que nacimos, que viene desde la construcción de la infancia que tuvimos, que inclusive también tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos. Desde allí viene, desde atrás. Inclusive he tenido la oportunidad también de escuchar de otras conferencistas, de otros conferencistas, que muchas de las cosas con las que luchamos o batallamos actualmente vienen inclusive desde el embarazo, vienen desde la gestación, vienen desde esa parte tan íntima, tan intrínseca que tuvo que ver desde la parte, desde la mujer que estaba embarazada y del núcleo que se rodea, si se mantiene mucho en estrés, si se mantiene mucho inclusive en ciertas discusiones que pueda tener con su pareja, todo esto le va repercutiendo al feto y se va formando también en emociones, en sentimientos y en pensamientos. Y bueno, cuando nosotros tenemos esta parte de que empezamos a batallar con el doble ánimo, también tenemos que tener muchísimo cuidado, porque estas cosas, en lugar de ayudarnos, nos van restando a ciertas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Por ejemplo, yo en algún momento de la vida, a mí me pasó, y es algo que les comparto a todos ustedes, es que yo quería hacer muchas cosas, quería hacer un proyecto definido para poder ayudar a personas, para alcanzar a personas, para que las personas tuvieran un lugar donde pudieran hablar lo que sentían o lo que les dolía,
hacer esta información que pudiera llegar a más personas. Pero yo, ¿qué hice? Me retardé mucho, siempre le puse mucho tiempo, decía, lo voy a hacer en un mes, lo voy a hacer en 3 meses, lo voy a hacer en 5 meses, lo voy a hacer en un año, y siempre lo postergaba, siempre le ponía tiempo. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos aprender también a que cuando usted tiene una idea, tiene un proyecto, usted empieza a tener también esa visión de lo que usted quiere lograr, de lo que usted quiere llegar a hacer, y usted tiene un buen enfoque, entonces tenga la determinación de comenzar eso y de terminarlo, porque es hacia donde nosotros debemos de ir. Si usted ve a todas esas personas que han logrado cosas en la vida, que han llegado a hacer cosas referentes ya sea a lo que estamos haciendo o a lo que estamos teniendo de formas tangibles o visibles, o por ejemplo la tecnología, los vehículos eléctricos, teléfonos celulares, las tablets, iPads, la forma en la que nos comunicamos actualmente también dentro de toda esta terminología de la tecnología, los avances, todo eso, ¿a qué se lleva? ¿A qué se determina? Bueno, a gente que ha tenido determinación en lo que quiere lograr, en la vida, a tener un enfoque, a tener una visión y a proponerse de que lo que está iniciando lo va a terminar, a pesar de que hayan dificultades en el camino, aunque hayan cosas que quizás no salen del todo bien, aunque a veces hayan formas en las diferentes en las que ver aquello que se está haciendo, pero al final aquello que iniciaron lo completaron y lo terminaron, y eso es algo muchísimo que tiene que tener mucha importancia en nosotros. Por eso debemos de procurar que, aunque empecemos a sentir esta sintomatología del doble ánimo, del que es tener un pensamiento que digo, bueno, yo quiero salir adelante, voy a hacer esto, pero a los pocos minutos empiezo a decir, ay, pero yo creo que no es por ahí, pero no es por allá. Entonces toda esa sintomatología nos está llevando a tener este doble ánimo, y para cambiar el doble ánimo, pues tenemos que hacer cosas como identificar lo que realmente queremos en nuestra vida y perseguirlo, y yo creo que lo podemos lograr. Entonces debemos de evitar tener este sobrepensamiento, debemos de evitar de tener de estar en la contrariedad contra nosotros mismos, de que hoy en día, en este momento, queremos seguir adelante, queremos lograr esto, queremos hacer esto, pero pasaron unos minutos y ya no es lo que quiero, y ya no es lo que deseo, y yo creo que no lo voy a lograr. Yo creo, entonces entra toda un sistema de una batalla de emociones y sentimientos contra nosotros mismos, y es con lo que tenemos que tener cuidado. Yo te invito a ver la siguiente información. Pensar es el mayor peligro para el ser humano del siglo XXI. Es el motivo de que exista el trastorno mental y, por extensión, los psicólogos, y es especialmente aplicable a las relaciones de pareja. Cuando el ser humano evolucionó, adquirió una gran capacidad para pensar y tomó una gran ventaja con respecto a ningún otro animal. El pensamiento puede resolver muchos problemas, pero también te puede meter en ellos. El pensamiento es un arma de doble filo. Evolucionar cerebralmente también ha supuesto para nosotros una desventaja con respecto a ningún otro animal vivo en el planeta. Es un gran peligro el que nos acecha, el sobrepensamiento. Y es que el sobrepensamiento no te hace, es decir, no te define ni tampoco te mejora la calidad de vida. Soy Raúl de A veces Psicólogos, y en este vídeo te voy a estar hablando del sobrepensamiento. La tarea de un psicólogo es evitar la obsesión, el sobrepensamiento, para proporcionarte fluidez, para conectarte al momento. Si me dices que tú estás pleno, presente en todos tus momentos, en tu vida, absolutamente conectado, puedes dejar de ver este vídeo. Pero si no es así, te invito a que te quedes, porque te voy a revelar los motivos para que el paciente pueda fluir en su relación de pareja, en su trabajo, ligando, disfrutando, haciendo deporte. Es decir, para que tenga calidad de vida, no debe pensar.
Y estas son las 5 razones principales del sobrepensamiento. Una autoestima variable, no una baja autoestima, sino una autoestima que depende en exceso de las sensaciones que tiene uno mismo, del trastorno y de las opiniones de los demás. Es decir, que se ve influida por agentes externos frente a una autoestima sólida, que es esa que no requiere análisis constante para poder sostenerse. Pero no te preocupes, porque la autoestima se puede trabajar. Nosotros, de hecho, tenemos un curso precisamente sobre cómo conseguir una autoestima de hierro, que es absolutamente necesaria. Además, no tener una autoestima sólida te va a meter en obsesión constante y duda sobre cualquier conflicto o desavenencia social e impide que puedas utilizar herramientas de psicología como la asertividad, la flexibilidad o la tolerancia, entre muchas otras. Otra de las razones del sobrepensamiento es tener una tolerancia al sufrimiento baja. Uno de los mayores monólogos que el ser humano sostiene consigo mismo es el del dolor. El ser humano se pregunta constantemente ¿por qué me duele? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no acabo de encontrarme bien? Especialmente cuando no está pasando nada o no hay ningún factor asociado, y eso hace que sea mucho más incomprensible y difícil de digerir. También nos obsesionamos si nuestros niveles de exigencia son elevados, es decir, aquellas personas que no entienden que la vida es pérdida y que por mucho que nos aferremos no vamos a conservar nuestras amistades, nuestro dinero, nuestras oportunidades. Solo puede ser libre la pérdida cuando no necesitas cosas. Por supuesto que prefieres cosas y que deseas conservarlas. Deseas conservar lo que tienes y tienes derecho a estar insatisfecho, pero en el momento que tú te exijas ese imposible, dejas de ser feliz, dejas de fluir y pasas a vivir en dependencia. Y es que dependemos de lo que creemos que necesitamos, pero no necesitamos nada. Solo comer, respirar y dormir. Y el resto son falsas necesidades, como la de vivir en la cabeza de otras personas. Que otras personas te piensen, te amen, te deseen, te anhelen. Eso es increíble, pero no es necesario, y al final acabas dependiendo de tener que conservar la admiración, el respeto, el deseo o el amor de terceros. Existe otro gran nudo psicológico que nos hace sentir atrapados, que es la anticipación. Anticipamos las cosas que todavía no han ocurrido, y esas anticipaciones, que son el lenguaje del miedo, es el medio más directo para dar vueltas en círculo a un mismo tema una y otra vez sin ningún resultado, perdiendo así calidad de vida. Los dos motivos más habituales por los que experimentamos miedo son la infidelidad y la ruptura de pareja, antes que incluso el miedo a perder un trabajo, una casa, un coche. Como conclusión te voy a decir que pensar no ayuda. No sirve. Y además es el principal motivo de por qué perdemos calidad de vida y enfermamos. Fíjate, tu sistema nervioso, que es lo más importante para ti, solo se puede lesionar por una infección, por un trastorno autoinmune, por el estrés o el sobrepensamiento. Con eso te lo digo. Y como vemos en esta información, lo que logramos a través de tener este doble pensamiento, este sobrepensamiento, este doble ánimo, bueno, alargamos y postergamos las cosas que debemos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, el de casarnos o no casarnos, el de tener hijos o no tener hijos, el de aceptar este empleo o no aceptarlo, el de si tenemos que comprar una casa o no, comprar un carro o no, y eso, aquello. Y entonces lo único que estamos haciendo es postergando, es dividiendo también, y es llevándonos inclusive nosotros mismos a que un día, cuando estemos ya en un camino de muchos años, veamos hacia atrás y digamos, oye, ¿por qué no lo hice? Oye, ¿por qué no me aventé? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y pues el hubiese no existe. Por eso todo lo que usted quiera hacer, hágalo, sin estar divagando tanto, sin estar pensando tanto, sin estar dividiéndose en el pensamiento de hoy lo voy a hacer, al rato ya no lo voy a hacer, y estoy simplemente estoy rodeando la situación, o estoy en un círculo vicioso del cual debo de salir. Inclusive hasta la Biblia misma dice y habla, nos dice que el hombre de doble ánimo lo único que hace es ser inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es ser inconstante? Bueno, la inconstancia tiene que ver con eso,
con el que yo digo, voy a hacer algo, me voy a meter a hacerlo, pero pasan 1, 2, 3 meses y entonces digo, no, pues ya no lo voy a hacer, ya ahora voy a hacer otra cosa, y luego voy a hacer otra cosa, y luego voy a hacer otra cosa, y luego voy a hacer otra cosa, y entonces ¿qué hace? Pues hace absolutamente nada. He conocido personas con las que he tenido algún tipo de relación, ya sea de amistad o tener una correlación de algún tipo de negocios, con las que he visto eso, he visto cómo estas personas empiezan haciendo esto, brincan aquí, brincan a otro lado y están para otro lado, y cuando vienes a ver, pues ellos no están haciendo absolutamente nada en la vida. He tenido la oportunidad de conocer también a personas que cuando decidieron hacer algo, lo hicieron hasta terminar y se sienten satisfechos con la vida o satisfechos con lo que han hecho. Yo en lo personal, en una parte específica personal mía, fue cuando yo empecé a dedicarme a esto, que tiene que ver con las conferencias, que tiene que ver también con hablar de estos temas que no las personas no lo están hablando, no se sienten entendidas cuando uno está pasando por la ansiedad, la depresión o inclusive hasta los pensamientos suicidas. Y tuve que tomar la decisión yo personalmente de empezar a promocionar la salud mental, de empezar a hablar de estos temas difíciles, de empezar a ir a las escuelas. Tuve que tomar la decisión de ir a las escuelas, de hablar con adolescentes, con jóvenes, que es la etapa donde hay mayor daño colateral contra los trastornos mentales, donde hay una poca visibilidad de estos temas, es donde más sufren, donde menos se entienden, donde más batallan con este doble pensamiento, este doble ánimo, donde más hay esta bipolaridad interna del chico que en las mañanas no se quiere ni levantar para ir a la escuela, donde los adolescentes y jóvenes menores de mi edad batallan en las clases, batallan con intentar concentrarse, con donde muchos inclusive también batallan contra sí mismos de que si van a lograr ser alguien en la vida o no, y donde toda esta presión que se genera actualmente de todos los mecanismos, no tan solo las redes sociales, sino inclusive de papá o mamá, de lo que quieren que sus hijos sean en la vida, toda esta presión que viene de diferentes ángulos de la historia lleva al adolescente, lleva al joven a pensar, a tener un doble pensamiento, a tomar la decisión de ir a clases y estudiar y aprender, pero por el otro lado está batallando, está luchando con toda esta influencia de esta mercadotecnia del consumismo, de lo que nos han hecho creer pero que no es del todo cierto, de que hoy en día vemos, por ejemplo, algo, y hago un paréntesis en esta parte del doble pensamiento que creo que muchos están teniendo esta batalla, de que ven a muchos de los llamados influencers que no están haciendo absolutamente nada, que no le están contribuyendo a la sociedad para nada, pero que les está yendo muy bien en el tema económico, y entonces es ahí donde se preguntan por qué si yo estoy estudiando en una escuela o me estoy preparando para esto o estoy haciendo aquello, y veo a aquella persona que ni tan siquiera lo está haciendo y que todo lo que está haciendo es contrario a lo que uno hace y le está yendo bien, entonces yo dejo de hacerlo y me pongo a hacer lo que aquel hace y me va a ir bien. Y entonces es esta lucha metódica que actualmente vemos y que parece incomprensible, pero desde el punto de vista de Dios habla claramente y dice que la inconstancia a lo único que nos lleva es a hacer absolutamente nada en la vida. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ponernos un punto fijo, un enfoque, para saber hacia dónde realmente queremos ir en nuestra vida. Por ejemplo, yo fíjense que he tenido un tema de autorreflexión personal mío conmigo,
de qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida, a qué me quiero dedicar para mi vida en los próximos años. Y pues yo dije, bueno, me gusta a mí todo lo que tiene que ver con la tecnología, me gustan a mí las cámaras, este programa que hacemos de televisión para redes sociales, y próximamente ya vamos a tener otros canales más en donde distribuir la información. Yo no lo hago para ser bien visto, mucho menos lo hago para ser reconocido, no lo hago para que, pues es que me siento Superman porque tengo cámaras y este tipo de cosas, y así, o porque quiera ser famoso. Lo hago realmente, mi propósito definido, mi visión es informarles a ustedes de todas las cosas que actualmente suceden en las características de los trastornos mentales. Es hablar. Esto lo hemos diseñado nosotros para hablar, para tener contacto con ustedes, para hablar de lo que sentimos, de lo que nos duele, de lo que no está bien, de lo que muchas veces la gente lo ve bonito, pero no sabe lo que estamos viviendo detrás de. Para la gente que tristemente ha tomado la decisión de quitarse la vida, que no es la solución al problema. Hay soluciones a los problemas de esta vida, por supuesto que los hay, y el suicidio no es una de ellas. Muchas veces hay un dolor interno tan fuerte que es incomprensible muchas veces, y que yo lo he sentido, y que ese dolor va mucho más allá del dolor físico. Es un dolor emocional, es un dolor que muchas veces no se puede expresar, pero nosotros debemos ser empáticos, tratar de ser en esa parte, de ser lo más empáticos posibles. También creo que debemos aplicar la sensibilidad, que no todos vemos la situación de la misma forma o de la misma manera, que también, por ejemplo, yo algo que he podido comprender hasta el día de hoy es que no todos sanan de la misma manera, no todos sanan de la misma forma. Hay quienes les va muy bien con terapia, y qué bueno, genial por eso. Hay quienes tienen que consumir medicamentos. Yo no estoy tan a favor del consumo de los medicamentos, a lo que tiene que ver en el exceso, que sean para toda la vida, pero en ciertos momentos o en ciertas personas o pacientes tienen que usar medicamentos, porque cuando el insomnio llega y no se puede controlar orgánicamente, pues tenemos que llegar a hacer el uso de medicamentos para dormir. No todas las personas sanan de la misma manera, aunque necesitamos fe para poder sanar. No todos sanan con una oración, no todos sanan con ir a una iglesia, no todos sanan tampoco con ir solamente al gimnasio o hacer actividades. Creo que debemos combatir todas estas cosas de una forma integral, utilizando todos los mecanismos necesarios para no sobrepensar, para no tener doble ánimo. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos nosotros primero llegar a la autorreflexión. ¿Qué es lo que nos está llevando a nosotros al sobrepensamiento, al doble pensamiento o al doble ánimo? ¿Cuáles son esos sentimientos? ¿Cuáles son las emociones? Identificarlas y empezar a trabajar en ellas. Y sería muy bueno, si usted que me está viendo, si tiene la oportunidad de ir con el psicólogo, con la psicóloga, eso está más que genial. Porque el psicólogo o la psicóloga no tan solo le va a escuchar, sino también le va a dar todos los mecanismos necesarios para que usted pueda salir de ese sobrepensamiento, salir de ese doble ánimo. Porque a lo único que nos lleva al doble ánimo es a nada, no nos lleva absolutamente a nada. Las preocupaciones de esta vida, que son pasajeras, que nos hacen un daño fisiológico, inclusive nos llegan a aturdir, nos llegan inclusive a atar, y no nos movemos, no estamos en ese movimiento. Las preocupaciones es algo que vamos a tener prácticamente toda la vida, pero necesitamos aprender a que
esas preocupaciones no nos roben la paz, no nos roben la tranquilidad de que aunque todo se vea oscuro, hay una luz en medio de la oscuridad. Y entonces, cuando este doble ánimo aparece, cuando este doble ánimo se manifiesta en nuestras vidas, es porque algo no está bien y estamos batallando contra nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, vamos a autorreflexionar con nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, yo digo, estoy en un proyecto, por ejemplo, yo les hablo personalmente de mi proyecto y empiezo a decir, bueno, estoy en un lugar donde la gente es más difícil y es más complicada de hablar porque hay muchos tabúes y prejuicios y hay muchas cosas difíciles que se han manifestado en la sociedad o quizás inclusive hasta en la familia, porque hemos venido dejando generaciones familiares de personas que no hablan, personas que se callan, personas que se aguantan el dolor, personas que tienen miedo de hablar, de decir lo que sienten, de ser juzgados y criticados, y entonces mejor dices, mejor me callo, mejor me quedo, dicen por ahí una frase, calladito me veo más bonito, y entonces ¿qué hago? No digo nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, ese no digo nada, ese no hablo, ese me quedo yo con mis problemas, yo solo aquí. Entonces, ¿qué va pasando? Se van manifestando de una forma física, se somatiza el cuerpo. Bueno, entonces ahora empiezo a tener dolor, empiezo a tener una gastritis, empiezo a tener dolor de espalda, empiezo a tener dolor de cabeza, me cuesta trabajo hacer una relación interpersonal, me cuesta trabajo encontrar pareja, me cuesta trabajo hacer cosas, actividades diarias en mi vida. Hay días que literal no me quiero levantar, no quiero ir a trabajar. Hay días en los cuales estoy haciendo esto, quiero hacerlo, pero al ratito ya le cambio y ya no lo quiero hacer. O estoy emprendiendo un negocio, pero pasaron 3 meses y las cosas no salieron bien, y entonces cierro ese negocio y me voy a otro y hago lo mismo y lo cierro y me voy a otro y estoy brincando. Quizás me metí a estudiar una carrera, pero ya no me gustó, no es la carrera que quiero, entonces la dejo a medias, me salgo y me voy a otro y lo hago lo mismo. También voy a un trabajo, el trabajo no era lo que yo pensaba o quería, este trabajo no me gusta, no lo quiero, me salgo, me voy a otro. Y entonces esta inconstancia, ¿qué está haciendo? Está haciendo en nosotros un efecto negativo. Nos está llevando ¿a dónde? A que van a pasar los años y un día nos vamos a dar cuenta de que no estábamos haciendo aquello que debíamos de hacer. Y esto lo hablo también con un sentido de respeto hacia este tema, y que no es lo mismo a que usted esté en un lugar donde no quiera estar, a que usted no esté haciendo aquello que debe de hacer en la vida. Son dos perspectivas completamente diferentes. En el doble ánimo suele acontecernos que debido a ese pasado, esas fracturas emocionales de nuestro pasado, a la forma en la que convivimos con nuestra familia misma, a la forma en las personas que decidimos tener en nuestro núcleo, quizás también eran personas que estaban afectadas con este doble ánimo y nos los transmitieron a nosotros, y entonces terminamos teniéndolo igual. Pero ¿cómo debemos romper con todas estas cosas? Bueno, debemos empezar con la autorreflexión. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son las emociones que me afectan para yo comenzar algo y no terminarlo? Y entonces cuando las detecto, cuando sé cuáles son esas cosas que hago, bueno, ahora tengo que cambiarlas. Ahora tengo que empezar a creer más en mí. Ahora tengo que ponerme un enfoque, como en la cámara, cuando la cámara hace un enfoque y va sobre ese enfoque para definirlo, para entonces cuando la foto salga, bueno, salga con una buena imagen. Y es así como debemos hacer nosotros, en un sentido metafórico, hablando. Debemos nosotros de tener ese enfoque y buscar mejorarlo.
¿Y cómo lo mejoramos? Bueno, cuando nosotros estamos en algo, entonces tenemos que dar parte. ¿Y cómo es dar parte? Bueno, en mi caso personal, yo cuando decidí emprender este proyecto, yo empecé a ver cuáles son las problemáticas que actualmente se están suscitando. Y bueno, tenemos estas problemáticas fuertes que son la ansiedad, la depresión y el suicidio. Y enfocarme solamente en ello. Yo no soy de las personas, no es que yo voy a hablar de... Había momentos en los que me pedían a mí temas de violencia. Bueno, yo no sé de temas de violencia, tengo que buscar a personas que tienen que ver con temas de violencia, con todo el tema que tiene que ver con las redes sociales, con todas estas cosas. Y particularmente hablando, y con todo respeto a los psicólogos y a las psicólogas, veo mucho esta parte de dedicarse a tratar con niños, adolescentes, jóvenes, adultos y con todo tipo de personas. Y ahí en particular, yo en lo que estoy haciendo, yo no me enfoco en tantas personas, aunque muchas personas de repente se contactan conmigo, pero en particular me enfoco a cierto edades, grupos de edades que son los más vulnerables, son a los que les cuesta más trabajo hablar, que son adolescentes y jóvenes, porque ellos no se comunican como nos comunicamos nosotros. Muchas veces no utilizan palabras normales como un hola, un qué tal, buenas tardes. Ellos utilizan otros mecanismos de formas de expresión, que es lo que vemos hoy en día, los llamados emoticons, los emojis. Esas son las características que ellos utilizan, es la nueva forma de lenguaje. A través también de los videojuegos, que hoy en día estamos viendo cómo tienen cierto impacto, cómo están generando muchísima negatividad en esos adolescentes y jóvenes. Y bueno, uno tiene que enfocarse, uno ve primero cuál es la problemática, ve uno cuáles son los factores, cuáles son las cosas que se están manifestando o posiblemente nos pueden estar llevando a tener doble ánimo, las identificamos. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en ella, trabajamos en informarnos acerca de ello. Yo creo que lo más grave que actualmente sucede es la ignorancia. La ignorancia pues nos cierra las puertas a muchas cosas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que informarnos, tenemos que llegar a ese conocimiento. Yo creo que una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado es el conocimiento. Entre nosotros más conocemos, más despertamos de quiénes somos, por qué estamos en este mundo y hacia dónde vamos. Y cuando uno tiene el poder de ese conocimiento, entonces uno puede decir, mira, yo tengo la capacidad, tengo la habilidad necesaria, ¿para qué? Para poder llegar a cabo aquello que necesito o que me gusta o que quiero hacer en la vida. Y cuando uno se da la oportunidad de llegar a ese conocimiento, entonces es cuando uno dice, bueno, yo estoy del otro lado de la puerta. Y a mí en lo personal, en lo particular, me ha ayudado muchísimo eso. He tenido el doble pensamiento, he pasado por el doble ánimo, por supuesto que sí, pero me detengo, me paro. Y es como cuando uno va a buscar una dirección, por ejemplo, va hacia la dirección de un amigo, de algo que va a buscar y que pues uno va los que utilizan el Google Maps o las diferentes aplicaciones de ubicación, y uno va de repente y se para, se detiene porque dice, realmente es la dirección a la que me dieron, a donde voy, es el lugar a donde voy. Y uno va y ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que haces? Te detienes, y si encuentras a alguien en el caminar, en el transitar, ¿qué haces? Te paras y le preguntas, ¿voy bien? ¿Es la dirección? ¿Dónde estoy? Y así. Y es lo que creo que debemos hacer para con nuestras vidas. Cuando vamos demasiado saturados, demasiado sobreestresados, cuando estamos haciendo esto del doble ánimo, que inicié algo y no lo concluí y me brinqué a lo otro y seguí haciendo lo mismo y seguí repitiendo la historia, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que detener, tengo que autorreflexionar un poco. ¿Realmente es lo que quiero para mi vida? ¿Realmente es lo que me hace ser feliz en la vida? ¿Realmente es esto
lo que necesito para con mi vida. Y si no es así, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reafirmarnos en eso. Tenemos que, si es necesario no seguir haciendo, no lo hacemos. Y entonces buscar tener un enfoque hacia aquello que realmente me necesito en la vida y me va a llevar a aquello que quiero en la vida. Y entonces este doble ánimo nos lleva a un concepto también de dos mentes. Una mente que dice, lo vamos a lograr, tenemos que llegar ahí, lo vamos a hacer posible, yo creo que así se puede hacer, yo creo que si esto es necesario. Y otra mente que dice, no creo que tengas la capacidad, no creo que hagas, no creo esto, no creo acá. Entonces nos detiene, nos amaga, nos ata. Yo en particular, fíjate que te quiero compartir algo hoy. Tuve la oportunidad de, en su momento, por ejemplo, el año pasado, me sucedió que iba a comprar un vehículo. No me definía, realmente estaba batallando entre muchas aguas, estaba batallando entre muchos pensamientos para la compra del vehículo, pero tuve la oportunidad de platicar con una persona que creo que es una persona muy madura, es una persona muy consciente de la situación, y esa persona me dijo en particular, mira, en la vida suele acontecernos lo siguiente, que muchas de las cosas que no hemos logrado es porque tenemos una batalla, porque nosotros utilizamos la autoconmiseración, porque inclusive muchos de nosotros ni creemos en nosotros mismos, y porque hemos tomado las opiniones y las críticas de otras personas para con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quítate todo eso, comienza a creer en ti y hazlo. Si sale bien, qué bueno. Si no sale bien, al menos lo intentaste, pero lo hiciste. Y entonces allí fue cuando las cosas empezaron a tornarse de una forma completamente diferente y aquello que yo quería se logró. Entonces, volviendo específicamente a este tema del doble ánimo, algo que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado es en escuchar a las demás personas. Las cosas que hacemos en nuestra vida tienen que tomar una determinación desde uno, lo que queremos, desde tener el enfoque, desde tener la visión de que aquello que queremos en la vida, que creemos en la vida, que queremos en la vida, se puede llegar a lograr si nosotros tomamos de la determinación y el enfoque. Porque asimismo, cuando una cámara logra su enfoque, entonces puede tener la definición para tomar la captura de esa fotografía y para que se vea bien, para que se vea clara. Así, de la misma manera, también en un sentido metafórico, es como nosotros debemos de ser en la vida. Debemos de tener el enfoque, debemos de fijar el punto, de fijar el objetivo, de trabajar en ello, de adquirir el conocimiento para llegar a ello, de tener fe y tener confianza en Dios y en nosotros mismos, de que podemos llegar ahí, y entonces el resultado va a ser una foto definida, el resultado va a ser algo claro para nosotros mismos. Así que yo te invito hoy para que tú empieces a tomar la decisión de ya no divagar entre pensamientos de que se puede o no, de que si lo comienzo a hacer y no sale, de que si llego a tomar una decisión inclusive de dejar una pareja y no son las cosas como quiero ser, o si es dejar la pareja y comenzar una nueva vida. Es momento de tomar una decisión personal, porque esa decisión te va a cambiar, y yo creo que si tienes un enfoque y logras tener un buen enfoque, esa decisión va a ser para bien. Así que yo te doy muchas gracias a ti que me estás viendo del otro lado de la pantalla por seguir viéndonos y escuchándonos a través de Hablemos de Salud Mental. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta un próximo tema más en Hablemos de Salud Mental, transmitiendo en vivo y en directo desde Mérida, Yucatán, México, para todos ustedes. Y seguimos haciendo este trabajo en Hablemos de Salud Mental. Y también te quiero invitar para que seas parte
de la fundación que tenemos y que estamos tratando de hacer, de llegar con esta información a toda persona que lo necesite. Así que yo te invito a ser parte de Salvando una Vida by Rosny y que tú sigas también siendo un transmisor de que las personas no están solas. Si tú conoces a alguien que esté pasando por esta situación difícil y complicada en la vida, de que está pasando por la ansiedad, la depresión o el suicidio, no lo dejes pasar, sino si te puedes comunicar con nosotros, pues tenemos todas las redes sociales disponibles para que te comuniques con nosotros, o si también lo puedes denunciar con un psicólogo, una psicóloga, con alguien que conozca del tema, pues es momento. No dejes pasar, no permitas que ocurra un suicidio más, porque es triste y lamentable que a medida que va pasando el tiempo, se van engrosando las estadísticas de suicidios de muchas personas que van perdiendo la vida, porque piensan que el problema que tienen no hay salida, no hay solución, de que se les ha acabado la vida y que no hay más que se pueda hacer, cuando sí se puede hacer, cuando debemos también de quitarnos la ignorancia, debemos dejar de burlarnos de las personas, debemos dejar de criticar a las personas que sufren de ansiedad, depresión o suicidio. Tenemos que empezar a conocer más y a darnos la oportunidad también de ayudar a todas las personas que sufren y que pasan a través de todos estos problemas. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Rosny López Hernández, soy activista y conferencista de la prevención del suicidio, el combate a la ansiedad y la depresión, y te dejo con esto y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Dios dijo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces suele acontecernos en la vida que empezamos algo, pero no lo terminamos, debido a muchas circunstancias y factores que suelen acontecernos en la vida. Pero debemos de tomar esas decisiones de que aquello que iniciamos lo debemos de concluir. No debemos de ser como las olas del mar que van de una parte a otra, sino que debemos de ir en la dirección que Dios tiene para nuestras vidas, porque tenemos un sentido de vida y porque vamos hacia la terminación del propósito de nuestra vida por el cual venimos a este mundo. Por tanto, te invito a que a partir de hoy comiences a caminar hacia el único sentido que tiene un principio y un final, y a que decidas que a partir de ahora ya no pienses en que si lo puedes o no lograr, sino que con fe lo vas a lograr. Salud mental, piensa bien para mejorar. Oh, oh. Salud mental, salud mental. Vencer el miedo, desánimo y depresión, pensando bien los vencerás. Salud mental, salud mental, en Salvando una Vida te vamos a apoyar.